Vamos a ver ahora otra cosa que aprendimos en relación a los triángulos rectángulos, que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones que existen entre los lados entre los lados de un triángulo rectángulo, trigonométricas, ahí está, entre los lados de un triángulo rectángulo en relación a un ángulo en específico. La diferencia con el teorema de Pitágoras es, las razones trigonométricas nos van a servir para calcular lados o ángulos cuando estamos en un triángulo rectángulo, en cambio en Pitágoras solamente trabajábamos con los lados, acá intervienen los ángulos. Bien, esta parte va a estar dividida en varios videos porque es un poquito más largo. En este primer video vamos a ver como una intro y en los otros vamos a ver cómo hacer para usarlo en un ejercicio. Pero bueno, dijimos, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo en específico que yo voy a marcar este, pero podríamos tener el de arriba. Lo vamos a llamar alfa. Para poder trabajar con las razones trigonométricas, primero lo que vamos a tener que hacer es reconocer, como hicimos con Pitágoras, los diferentes lados. Nosotros sabíamos que hay un lado que se llama hipotenusa, que es el opuesto al ángulo de 90. Y después tenemos dos catetos. En este caso los catetos los vamos a llamar de dos formas distintas. Y las formas las vamos a tener en relación al ángulo con el que estemos trabajando. Vamos a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. Pero va a ser opuesto al ángulo con el que estemos trabajando y adyacente al ángulo con el que estemos trabajando. Por lo tanto, es muy importante reconocer con qué ángulo estamos trabajando. Por ejemplo, acá en este caso estamos trabajando con este ángulo que está en rojo. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser el que esté opuesto a ese ángulo. Si yo estuviera trabajando con el ángulo de arriba, el verde que yo marqué no va a ser mi opuesto, sino que mi opuesto va a ser el de abajo. En este caso el opuesto es este porque el ángulo es el que marqué en rojo. En fin, bueno, este es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Por lo tanto, por descarte, el adyacente va a ser este de acá, que es el que compone al ángulo. Es adyacente porque junto con la hipotenusa comprende al ángulo. Entonces el opuesto es el que está justamente enfrentado al ángulo, el adyacente es el que comprende al ángulo. Bien, reconocí los tres lados. Dijimos, este es opuesto a este ángulo. Si el ángulo fuese el de acá arriba, sería completamente al revés. Sería opuesto a este de abajo y adyacente lo que está en verde. Igual en otro video lo vamos a ver un poquito mejor. Una vez que reconocí los lados de mi triángulo rectángulo, voy a aprenderme de memoria tres razones trigonométricas que comprenden a tres relaciones que hay en relación a un ángulo. El seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. El seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente son cosas que nosotros vamos a calcular con la calculadora. ¿Cómo lo voy a encontrar? El seno por lo general aparece en la calculadora como sin. El coseno suele aparecer como cos y la tangente puede aparecer así como está o puede aparecer como tan o también como tan con G al final. Por lo general aparece como tan. Es lo mismo. Bien, estas tres cosas las vamos a aprender a usar en la calculadora. Sin de un ángulo, cos de un ángulo, tangente de un ángulo. Ahora, esto que va a ser un número que nos va a calcular la calculadora, el seno de un ángulo, que ya lo veremos en el próximo video, va a ser lo mismo que hacer una división. Y la división va a ser, para el seno, el opuesto, o sea, la medida del opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Estas son fórmulas que van de memoria. Esto es el adyacente sobre la hipotenusa. Y ya vamos a ver para qué sirve. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Fíjense que en todas son las tres, o sea, son las tres combinaciones que yo puedo armar con estos tres lados. Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente. Eso es una forma de acordármelo. La otra forma que existe, que a alguien se le ocurrió y está buena, es una regla memotécnica, que es aprenderse la palabra SOHCAHTOA, que tal vez a alguno le suena. Bien, esta palabra nos sirve para recordar más fácil que, por ejemplo, el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa.
o que el coseno de un ángulo es igual al adyacente sobre hipotenusa, o que la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Para esto nos sirve esta palabra. Entonces, hasta el momento yo sé que las razones trigonométricas me sirven para encontrar el valor de un ángulo o de un lado en un triángulo rectángulo, cuando estoy trabajando por lo general con ángulos. Si no, uso Pitágoras, si es solo lados voy a Pitágoras, pero acá tenemos ángulos. Y para poder resolverlo me tengo que acordar sí o sí de memoria esto. El seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa, el coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa y la tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente. En el video que viene vamos a aprender cómo usarlo en un ejercicio.